Pero en el siglo XIX hubo el movimiento del Renacimiento, que tiene estrecha conexión con el pietismo clásico del siglo XVIII. Muchos lo ven como una segunda fase del pietismo en la historia. Y las características comunes son el énfasis en la conversión, el rechazo de una teología crítica a la Biblia y la promoción de la misión interna y externa. Y acá hay que decir una cosa. En este entonces, por el iluminismo y las ciencias todas, muchos empezaron a leer la Biblia con un aparato crítico, tomando las ciencias, tomando la arqueología, la lingüística y todo lo demás para leer la Biblia, y mucho de lo que se creía empezó a ser cuestionado por estos que tenían ahora otras luces que lo ponían sobre el texto bíblico. Este movimiento de renacimiento entonces empezó a hacer esto, pero también hubo un rechazo a esto por parte del pietismo. ¿Okay? Y de este movimiento surge el término evangélico, que es ampliamente utilizado en nuestros días y revela influencias que el pietismo recibió en el contexto anglosajón. De ahí viene también el evangelicalismo. En los Estados Unidos, los evangelicals, que tiene raíces en el pietismo, pero se distingue por asumir una forma más influenciada por los elementos anglosajones. El movimiento pietista llegó poco después de la muerte de Spener en su punto máximo, y después fue sofocado por la Ilustración y una teología marcada por el racionalismo. En el siglo XIX, el pietista en este tiempo fue una reacción a la situación de la iglesia en este momento. Sus representantes hicieron hincapié en la predicación bíblica como contrapunto a las tendencias racionalistas en las facultades de teología que intentaban dar una interpretación racional a todo lo que está en la Biblia. Y el término demitologizando los mitos, porque creían que muchas de las historias de Jesús fueron involucradas en algunas interpretaciones míticas, y así hicieron la reinterpretación de los milagros, incluso de las frases de Jesús, en donde lo racional tenía que explicar todo. Y los temas principales de los sermones en este tiempo eran la justificación del hombre pecador por el acto de Jesús en la cruz y la posibilidad de relación filial del creyente con Dios desde la aceptación del pecado concedido por Dios. En la segunda mitad del siglo XIX se fundaron varias organizaciones misioneras, siendo las primeras formas organizadas de evangelización y cultivo de la vida en comunión. En la segunda mitad del siglo XIX tuvo en Alemania grupos que vivían la comunión del período clásico del pietismo y que fueron fortalecidos. Surgió una conciencia profunda de la misión del pueblo de Dios en el mundo, con misioneros siendo enviados a todas las partes. El moderno movimiento misionero se debe al pietismo. El movimiento de evangelización de Finney es un producto de este tiempo. Finney experimentó la conversión a partir de experiencias visionarias que tuvo y recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Él trabajó para la evangelización mundial. Él desarrolló una doctrina de la santificación que tenía influencias en el ideal de la perfección de John Wesley. El pietismo surgió dentro de la burguesía que veía la ortodoxia como obsoleta e infantil. El pietismo hizo hincapié en la conversión, la recepción del Espíritu y la vida cristiana, más centrado en el interior de cada individuo. Esto hizo que los pietistas se preocupasen con la misión y decían: el sacrificio ofrecido a Dios es el corazón puro. En el pietismo
La religión era personal, individual e interior. Esta individualización redundó en la creencia en la renovación de la sociedad por medio de la renovación de la persona. Y esto llevó el pietismo a dedicarse a la caridad sin tener que preocuparse acerca de los cambios estructurales que producen distorsiones sociales. Ayudaban a los necesitados, pero nunca se preguntaban por qué habían necesitados. Se ayudaba a los pobres, pero nunca se preguntaban por qué había pobreza. Y este es un lío, porque solo medio así que cuidaban de los efectos, pero no trataban de la causa. Y este es como que un mecanismo de huir de las causas verdaderas. No se preocupó con las cosas de este mundo, pero hizo hincapié en los collegia pietatis, pequeñas iglesias dentro de la iglesia. Otro término es ecclesiola in ecclesia. Y la separación entre las cosas religiosas y seculares, lo sagrado y el profano. Y esto lo vemos muy hoy día, aún. Como si hubieran dos reinos, el reino secular y el reino espiritual, que no se comunican, y que el creyente debe meterse en el mundo material para sobrevivir, pero para las cosas espirituales solo las cosas sagradas, divinas. Y ahí vienen las cosas iguales de esto: no se oye música, no se puede ver TV, no se puede hacer esto, no se puede hacer aquel, porque esto es cosas del mundo, esto es cosa del mundo, y el mundo allá afuera, y todo esto es un lenguaje que divide el mundo creado por Dios y que Dios dijo que era bueno. Se lo hace una división y una separación entre lo secular y lo religioso. Entendía que la fe se vive en el mundo, el énfasis en el sentimiento sobre la razón. O sea, lo que vale es lo que yo siento, no lo que yo comprendo. Frases como la religión es asunto del corazón y no de la cabeza. La religión cristiana es la religión del corazón, no se basa en la razón. Y que estas frases fueron dichas muchas veces son pruebas de estas afirmaciones. El pietismo cambió el objetivo, la forma y la comprensión del culto. Como objetivos estaban la conversión, la santificación y la edificación. El bautismo perdió su importancia porque puso énfasis en la conversión, en las emociones y en el subjetivismo. O sea, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento está por encima. La liturgia no fue valorada. Spener sostenía que la liturgia se debe utilizar con la libertad, la variedad y la movilidad. El calendario litúrgico fue visto como inmovilización innecesaria para aquellos que habían nacido de nuevo. La predicación fue dirigida para lograr la conversión de los oyentes. Era el uso de habilidades para argumentar y llevar los oyentes al arrepentimiento y la edificación. Y acá una cosa interesante. Hay predicadores que tal la énfasis que dan al arrepentimiento, a la conversión, que manipulan las emociones durante el culto, que manipulan la gente para que acepten a Jesucristo. Y esto es terrible. La conversión ya no es obra del Espíritu, pero es habilidad humana de hablar, de convencer y de hacer con que las personas tomen una decisión. Se pasó a dar más importancia a la lectura bíblica y su exposición sencilla y práctica, una cosa que la ortodoxia no lo hacía. Las oraciones dejaron de ser leídas y pasaron a ser oraciones libres y espontáneas. La Santa Cena y la forma en que se celebraba fue criticada por Spener, quien entendía que muchos elementos fueron tomados de la cultura alemana.
Y Frank, otro pietista, rechazó la confesión antes de la celebración de la Santa Cena y fue él quien empezó a celebrar la Santa Cena en las casas.